que hemos preparado exclusivamente para ustedes sobre un tema de mucha relevancia para nuestro negocio, como es el tema de la construcción. El día de hoy contamos con la presencia de Daniel Rey, un invitado especial, director de estudios económicos de Camacol, de la Cámara Colombiana de la Construcción para Bogotá y Cundinamarca, y él nos estará presentando las proyecciones y tendencias del sector de edificaciones en Colombia, y a quien estaré dando espacio en contados minutos. Después de vivir unos años muy difíciles, un año, pues digamos 2020 y 2021, que también han sido muy retadores para todos en nuestras carreras profesionales y del impacto en muchos sectores de la economía, pues finalmente estamos viendo un repunte en la economía y una expectativa de crecimiento importante en 2021. Hay estimaciones que podemos estar rondando el 10% de crecimiento en el PIB, apalancado por muchos sectores, y dentro de esto está claramente el sector de la construcción, ¿no? Así que hay muchas expectativas también de crecimiento en el 2022. Cifras y estimaciones indican alrededor del 5%, con muchos, digamos, muchas opiniones que van entre 4 y 5%, algunos 3 algo, pero bueno, creo que es muy positivo. Estamos ya regresando a ese sendero de recuperación, ¿no? Esto gracias a la consolidación de la vacunación aquí en Colombia contra el COVID. Creo que hemos visto que el clima de negocios ha mejorado, el empleo también ha mejorado, los indicadores de empleo. Vemos que la reactivación empezó a prender motores, logrando que este fuera también un año histórico en la venta de vivienda y superando digamos, las ventas de años anteriores. Y Daniel nos va a hablar un poco más en detalle sobre esto, que es el experto en esta materia. Así que, bueno, él nos amplía el panorama, pero yo solo quiero mencionar un par de datos interesantes sobre el sector, y es que creo que ustedes han escuchado que miles de familias ahorraron sus gastos y conservaron el presupuesto de su hogar en el 2020 por temor a lo que podía suceder más adelante. Así que esto llevó a que muchos decidieran a comprar un techo propio en 2021, ¿no? Esto apoyado también por la reapertura de actividades, las bajas tasas de interés que tenemos en el mercado hoy en día, incentivos y subsidios del gobierno, y todo esto con un enfoque muy importante en vivienda de interés social, que creo que es un aporte muy importante para nuestro país. Como es conocimiento de todos ustedes, la construcción es uno de los sectores más importantes de la economía, donde todos nosotros participamos, somos parte importante de esa cadena, ¿no? Genera más de 3 millones de empleos directos e indirectos, y por todo eso tenemos una gran expectativa que esta actividad supere una recesión en la que veníamos años atrás, casi 3 años, ¿no? Teniendo en cuenta que es un ciclo muy largo y que la generación de valor de este sector apalanca a otros sectores de la economía como es el nuestro, ¿no? Así que bueno, después de esta muy corta introducción, quiero compartirles también un poco y rápidamente sobre la evolución de nuestro negocio en Prismia, ¿no? Con la categoría, recibimos el premio como a la categoría élite en temas ambientales en la ciudad. Esto es un orgullo para nosotros, demuestra que estamos muy comprometidos con la sostenibilidad, el compromiso de toda la organización para contribuir a la sociedad y a un ambiente sostenible, en un proyecto muy interesante que hicimos de reciclaje, recircularización más bien, es la palabra correcta. Fue un proyecto de economía circular en la que podemos aprovechar para hacer unos carretes nuevos. Ya está el prototipo, ya está probado y todo, y vamos a empezar a lanzarlo muy pronto y seguramente lo verán en nuestros empaques. No me quiero extender más para que Daniel nos pueda presentar su visión de lo que esperamos para el sector de la construcción, específicamente edificaciones, que es el subgrupo más grande de la construcción. No sin antes reiterarles pues que nuestra prioridad es y seguirán siendo ustedes nuestros clientes, con un inmenso compromiso de continuar fortaleciendo nuestras relaciones comerciales. Así que les doy una muy cordial bienvenida a todos nuevamente y le abro el espacio a Daniel para que nos hable de este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos, y Daniel, por favor. Bueno, muy Gracias, Juan buenos Carlos. días. Daniel, si me permites, Claro que sí, eh, adelante, don sí, Mauricio. sí, sí, no, buenos días para todos y bienvenidos a esta segunda entrega de Trabajemos en Equipo, ¿no? Segunda webinar para la toma de decisiones, de verdad un placer para nosotros. Daniel va a iniciar su presentación y los invitamos, para que no hayan interrupciones durante la presentación, a usar el chat para sus preguntas, ¿sí? Pueden usar el chat y al final de la sesión vamos a leer cada una de sus preguntas y también abrimos micrófonos para que cada uno de ustedes puedan exponer cada una de sus dudas o comentarios. Digamos que la agenda para hoy tenemos dos puntos muy importantes: las proyecciones del sector de la construcción a cargo de Daniel, que ya va a iniciar, y una segunda parte con nuestra gerente de mercadeo, Lucelena González, con los planes de marketing 2022, que también están muy interesantes, para que por favor nos acompañen hasta el final. Entonces, Daniel, muchas gracias y la audiencia es tuya.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Mauricio. Un saludo muy especial a todo el equipo de Prismian Group Colombia. De verdad que es un placer poder estar aquí acompañándolos en esta mañana. Un agradecimiento muy especial a Elena por esta invitación, por supuesto a Juan Carlos. Creo, Juan Carlos, que has hecho un perfecto resumen de la información un poco que yo voy a mostrar acá con lo que estaba señalando. Ya estoy aquí, a ver, proyectando la presentación Sí, y perfecto. entonces, sin más preámbulo, quisiera empezar. Como mencionaba Juan Mauricio, pues vamos a dejar un espacio al final para preguntas. Yo lo que los invito es a que se acomoden frente a sus pantallas, si tienen cerca un café, que lo puedan disfrutar y que puedan ver estas buenas noticias que por fortuna es lo que tenemos. Yo lo mencionaba Juan Carlos, ha sido un 2021 que nos ha sorprendido muy positivamente, ¿no? Yo he sacado aquí como algunas conclusiones de esta presentación. El punto más importante tal vez es el comportamiento de las ventas, que lo mencionaba Juan Carlos en su introducción. Estamos por segundo año consecutivo alcanzando el punto más alto de ventas de comercialización de vivienda en el país, con unas características interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el ritmo de absorción del mercado en materia de vivienda ha superado el ritmo de reposición. Entonces, en algunas regiones del país vamos a ver que incluso la oferta se redujo cuando la comparamos con el año inmediatamente anterior, por el hecho de que se está vendiendo más de lo que se está lanzando. Entonces, una velocidad de las ventas de verdad muy sorprendente. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que señala Juan Carlos de las razones detrás de ese comportamiento. Tenemos pues un optimismo de los hogares, ¿no? Por este proceso de recuperación, el proceso de vacunación, la reapertura de los sectores. Eh, Adicionalmente, unos buenos momentos asociados a tasas de interés históricamente bajas y esa coincidencia con la oferta de subsidios que también se garantizaron para 2022 va a ser un dato muy importante que quiero que se lleven, y se garantizó ya dentro del presupuesto la continuidad de los subsidios. Entonces, eso apalancó las ventas y en algunas regiones, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, también estamos por segundo año consecutivo, rompimos récord de ventas, pero con una noticia todavía mejor, y se rompió también récord de iniciaciones. Recordemos que en el proceso de iniciación es en el que el sector arrastra y jalona demandas de insumos, y por esa vía somos generadores de mucho empleo, de formalidad y de actividad económica. Voy entonces a ir pasando con una presentación, insisto, en 5 puntos, hablar algo del contexto macro. Vamos a hacer luego un zoom al sector edificador residencial a nivel nacional y vamos a irnos enfocando un poco en Bogotá, Cundinamarca, que es la región más importante del país en actividad edificadora. Y quisiera cerrar ahí con 2 puntos, uno sobre financiación de vivienda para ver qué es lo que ha ocurrido y qué explica un poco este buen comportamiento, y cerrar un último punto con riesgos y oportunidades para el 2022. Perfecto. En el contexto macro, espero que se esté viendo bien la proyección ahí, la presentación. Estamos viendo el comportamiento del PIB mundial. Ustedes están viendo aquí en el gráfico cómo se desplomó la actividad económica en 2020. Esto es el crecimiento del PIB mundial, ¿no? Pero tuvimos un rebote muy rápido. Esa fue una pregunta siempre de cómo iba a darse ese rebote. Si iba a ser en forma de V o en forma de U, ¿sí? Si nos iba a tomar más tiempo en la parte inferior. Afortunadamente el rebote fue muy rápido, crecimiento estimado de 5,9%, ¿sí? Para una economía o para el mundo, digamos, el promedio de crecimiento histórico es del 3%, lo hemos puesto aquí en horizontal. Entonces fíjense que prácticamente se duplicó, ¿no?, el crecimiento del año pasado, y en este año la expectativa es que estemos alrededor de un 4,4%, ¿no? En la medida que se va normalizando la actividad, se va a moderar ese crecimiento. Lo señalaba también Juan Carlos, las expectativas para Colombia fabulosas el año pasado. Se habla, y el DANE nos dará los resultados en un par de semanas,
pero muchos analistas le apuntan al 10%, que vamos a estar creciendo en dos dígitos, ¿no? El promedio en todo caso se ubica en 9,4%, que es un resultado muy positivo. Y para 2022, según el analista que uno vea, estará alrededor del 4, del 5%. El gobierno acaba de ajustar su pronóstico para este año a 5%, que también va a estar por encima del crecimiento promedio de los últimos 20 años, que se ubica en 3,6% para Colombia. Entonces, vamos a ver un año positivo, ya vamos a ver como cuáles son las nubes negras que se ven en el horizonte, pero de una actividad económica boyante, ¿no? A un ritmo más moderado. Hay que entender que este 10% de crecimiento tiene también un componente del efecto estadístico de estar comparando con 2020, el año de la pandemia. En todo caso, con un crecimiento de 10%, que lo hemos puesto acá en esta barra verde para el 2021, ya se superaría la producción prepandemia en un 2,3%, ¿sí? Cumpliéndose un crecimiento de 10%, estaríamos ya superando el año previo a la pandemia, y la expectativa para el 2022, estamos utilizando aquí el promedio de los analistas, nos ubicaría ya un crecimiento por encima del 6% del año 2019. Entonces, Colombia supera ya el ciclo, digamos, la actividad edificadora, perdón, la actividad económica que tenía antes de la pandemia en magnitud. ¿Cómo se ve el sector edificador? Esta es la proyección que tiene Camacol Nacional respecto a la actividad de PIB edificadora. Aquí importante también, como lo estaba señalando Juan Carlos, recordemos que el sector de la construcción se divide en tres ramas, dos muy grandes, que son obras civiles y edificaciones, y una muy pequeña que se llama actividades especializadas. Realmente es edificaciones, el sector de PIB edificador, el que mostramos acá, el de mayor peso, alrededor del 50%, ¿sí? Y es el que corresponde a los segmentos residencial y no residencial, ¿no? En obras civiles encontramos carreteras, puentes, acueductos, etcétera. Entonces, en el PIB edificador, donde está el segmento residencial y no residencial, debimos haber crecido alrededor del 15% en 2021 y creceríamos un poco más en 2022. Y vamos a ver que esto está acorde con las cifras que vamos a encontrar más adelante en el comportamiento de las iniciaciones, que nos llena de mucha alegría, la verdad, ver esa recuperación que se ha observado en el mercado. No lo señalé antes, pero aquí iré pasando la presentación, pero por supuesto quedará disponible para ustedes al finalizar la sesión, por si quieren de pronto devolverse algún gráfico en particular. Bien, este es el índice de seguimiento a la economía, que es un indicador que utiliza el DANE para hacer una proxy del comportamiento del PIB. Entonces, muy buenos resultados también con este 9,6, digamos que está superada la pandemia, está, digamos, en materia de actividad económica, está superado los bloqueos, movilizaciones, digamos que esa parte y esas turbulencias que estuvimos viviendo en los últimos años ya quedaron superadas, al menos en la actividad, en materia de actividad económica. En materia de inflación, sí se nos presenta uno de los riesgos más importantes y va a ser como uno de esos aspectos que vamos a tener que mirar con mucha atención durante este año. Yo creo que todos nos podemos relacionar con esto, ¿no? Si hemos salido a hacer compras recientemente, fíjense ustedes, el crecimiento de la inflación cerró prácticamente en 7% a enero de este año, en los últimos 12 meses. Y a mí me sorprende y los invito a que comparen el crecimiento, la pendiente que tiene este crecimiento con el último crecimiento que tuvimos, que fue por acá en mediados del 2016, en medio del paro camionero, ¿no? Entonces, los economistas nos fijamos a veces como en la pendiente que está teniendo la subida, y aquí nos está anunciando, digamos, unos crecimientos importantes que preocupan. ¿Y por qué preocupan? Preocupan mucho, aquí me voy a poner, perdón, en el puntero, aquí. Este grupo, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, prácticamente un crecimiento del 20%. Es el crecimiento más alto que tiene este grupo en los últimos 20 años y debe preocuparnos a todos porque pues afecta con más fuerza a la población más vulnerable,
¿no? Restaurantes y hoteles, y el caso de muebles y artículos para el hogar o transporte, pues son sectores o son grupos de la canasta familiar que han venido creciendo como parte de la reactivación, ¿no? La reapertura, por ejemplo, las comidas fuera del hogar, que también es un tema con el que todos nos podemos relacionar, la salida al restaurante, pues durante la pandemia estuvieron cerrados y en el confinamiento, pues no hubo ajustes de precios, entonces los estamos viendo ahora en ese proceso de reactivación. Entonces hay en medio de todo una noticia positiva en la inflación o un aspecto deseable de la inflación y es que es el resultado de la reactivación económica. Entonces hay una parte de la inflación, insisto, que es deseable y de hecho inevitable y es si nos reactivamos en la economía, que es lo que queremos, y recuperamos el empleo, pues sí vamos a tener un componente inflacionario que ya lo estamos viendo ahí reflejado. La respuesta no se ha hecho esperar por parte del Banco de la República y al incremento que inició en septiembre del año pasado, le ha venido cada vez con más fuerza, aumentando, digamos, su tasa de interés, restringiendo esa política monetaria para luchar contra las expectativas inflacionarias que tienen los agentes. Entonces, 100 puntos básicos, ¿no? Fue la última reunión. Y ahí yo quiero destacar lo siguiente. Recordemos que en la Junta Directiva del Banco de la República están Carrasquilla y está el ministro de Hacienda. Y todos, porque hubo consenso en que había que aumentar las tasas. En lo que no hubo consenso es en cuanto a aumentarlas. Hubo de los 7 codirectores, 5 votaron por un incremento de 75 puntos básicos, perdón, de 100 puntos básicos y 2 por un incremento de 75. Pero todos estaban de acuerdo en subirlas. Entonces, incluso los miembros como más cercanos al gobierno, y por eso señalo al exministro Carrasquilla y al ministro actual de Hacienda, José Manuel Restrepo, pues encontraron que la inflación y el crecimiento sí amerita este aumento en tasas de interés. Acá se nos pinta una de las preocupaciones que puede haber para este año y es el impacto que eso pueda tener por 2 vías en la actividad edificadora. Por un lado, el crédito constructor, el crédito que contrata el constructor o el contratista de un proyecto de edificación con el banco y por la vía de incrementos en las tasas de interés hipotecarias. Estamos realizando en Camacol un ejercicio para ver cuál es la sensibilidad, pero podríamos ver a lo largo de este año un promedio que se incrementa alrededor de 100 puntos básicos en las tasas de interés de crédito hipotecario. En todo caso, el efecto fuerte y el impacto fuerte sobre ventas y comercialización probablemente no lo veríamos este año, ojalá sea así, sino que lo veríamos en 2023. Bien, ¿cómo está la opinión y el optimismo de los hogares y de los consumidores? Entonces, aquí en el lado izquierdo ustedes ven la información del consumidor en color rojo para todo el país y en azul para Bogotá. Recientemente, una leve contracción acabó ayer, se publicaron datos de enero, anoche el director de Fedesarrollo estaba publicando y hablando de una desaceleración, un poco una caída en este índice de confianza del consumidor asociado al momento, digamos, de incertidumbre que se relaciona con este periodo electoral, ¿sí? Sin embargo, yo quisiera destacar que estamos muy cerca de los promedios, del promedio de largo plazo. No es preocupante. Además, porque se acompañó por un repunte, aquí no se ve, estamos hasta diciembre, pero en la publicación de enero, un repunte en la pregunta de si los hogares creen que es un buen momento para comprar vivienda. Entonces, este indicador hay que leerlo siempre con mucho cuidado, porque estas son las expectativas, digamos, de hogares que se ven muy afectadas, por supuesto, por una pandemia o por unos bloqueos y movilizaciones, ¿no? Entonces, la respuesta a veces de la persona en la calle cuando responde esta encuesta es mucho más agresiva de lo que realmente ocurre en el mercado. ¿Por qué lo digo? Fíjense aquí en el lado de si cree que es un buen momento para comprar vivienda, pues tuvimos durante la pandemia una caída en la percepción del hogar y durante los bloqueos y movilizaciones del año pasado. Sin embargo, como lo hemos mencionado, estamos cerrando los mejores 2 años de ventas. Entonces, hay un divorcio entre lo que la gente considera o responde en las encuestas a veces y lo que está realmente haciendo. Por el lado de los empresarios, pues
ni hablar. Fíjense, en color verde los comerciantes, en color azul los industriales. Su optimismo y sus expectativas están por encima del promedio de largo plazo, con una tendencia muy saludable, mucho optimismo, lo cual nos va a ayudar mucho a recuperar empleo y a generar actividad económica. Entonces, por ese lado, digamos que el resultado es muy positivo. ¿Qué ha ocurrido con el empleo? Estos son los resultados a diciembre. Tenemos una tasa del 11,2% de la tasa de desempleo. Nosotros utilizamos aquí unas cifras de desempleo de promedio del trimestre, ¿no? Porque hay unas diferencias. Generalmente el DANE publica el del mes. Nosotros miramos los últimos 3 meses y lo promediamos, ¿no? Estamos con una tasa de desempleo que es menor a la observada en el trimestre que cerró en diciembre del 2020. En Bogotá un poco más alta, 11,3%, ¿no? Pero en general, lo que hemos observado es esa tasa de desempleo se ha venido reduciendo, ¿no? Desde el punto más alto en la pandemia, donde alcanzó en el total 20%, 20,5%, ya nos estamos reduciendo a 11,2%, con unas diferencias, por supuesto, ha afectado más a los grupos de mujeres, ha afectado más al grupo de jóvenes. Sin embargo, ya es un hecho que se ha recuperado más del 90, alrededor del 92% de los puestos de trabajo que destruyó la pandemia. El lunar ahí es que la recuperación no ha sido completamente, ha sido más hacia el favor de la informalidad que de la formalidad, una tarea, digamos, que nos va a tomar años recomponer. Bien, la generación de empleo del sector constructor, nosotros la ponemos aquí con estas barras verdes, ¿no? Haciendo la medición de nuevo en este caso en el trimestre octubre, noviembre, diciembre, y comparamos con los empleos que se estaban generando en el mismo trimestre un año atrás, más de casi 82,000 puestos de trabajo adicionales que ha venido creando el sector, ¿no? Entonces, cada vez que lo estamos midiendo, estamos viendo comparativamente mayor aporte del sector en generación de empleo. Bien, Bogotá, pues tuvo una cifra, fíjense este dato, un 28, casi 29% fue la cifra de desempleo entre mujeres, durísimo, 25% fue la total, pero ya estamos acomodándonos a unas cifras un poco más llevaderas. Perfecto, esto en materia, digamos, macro. Tal vez conclusiones, el gran problema de este año va a ser la inflación. Hay optimismo entre hogares y entre empresarios, pero la preocupación está asociada un poco a la incertidumbre electoral y de pronto, si queda espacio, podremos hablar de ello. Bien, hagamos el zoom en el sector edificador. Estamos viendo el comportamiento de las licencias. Ustedes están viendo aquí los principales mercados, ¿no? Los principales departamentos, y hemos tomado los últimos 12 meses a noviembre del año pasado, que es la información más reciente que tiene el DANE. Estamos pendientes de ver qué ocurrió en el mes de diciembre, pero la tendencia sigue siendo básicamente la misma. Ustedes se pueden dar cuenta que el vector es prácticamente verde. Hay algunos mercados, Bogotá y Cundinamarca, ¿no? Entre los más grandes, que todavía están en rojo, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira estas variaciones anuales y las mirábamos a mediados del año, el negativo era mucho más fuerte. Entonces, esto se ha venido recomponiendo con fuerza. Cundinamarca sí es un caso particular asociado a suspensión de licencias en algunos casos y a un ciclo distinto. Lo mencionaba Juan Carlos también en su introducción, que el ciclo de la actividad constructora es un ciclo largo. Cundinamarca venía atravesando ya un ciclo, digamos, ya había alcanzado el punto alto, el cenit, y estaba en un proceso de desaceleración que lo estamos viendo acá y se ve en el licenciamiento. Bogotá, este dato debió haber cambiado para diciembre, en particular por lo que ocurrió con material POT, en el que muchos constructores estuvieron radicando licencias justamente como una estrategia de provisionamiento de norma, es decir, mantener la norma del año anterior, del POT anterior, del decreto 190. Recordemos que una licencia es un derecho adquirido y tiene hasta 2 años para ejecutarla. Entonces, muchos constructores separan su norma, digamos, radican una licencia y esperan en el nuevo POT a ver si les resulta mejor la nueva reglamentación o la anterior. Bien, pasemos a los indicadores de actividad edificadora. Brevemente, nosotros
miramos una variable que son los lanzamientos. A esto nos referimos, para que tengan una idea, cuando vamos en la calle y vemos un proyecto con unas banderas y una sala de ventas, unas fotografías o un render de un proyecto, una maqueta, ese es un lanzamiento, ¿no? En Colombia, a nivel nacional, alrededor de 218.000 unidades se lanzaron el año pasado. Las iniciaciones, pues, corresponden al momento en el que el proyecto alcanza el punto de equilibrio, porque sus ventas así lo sugieren. Generalmente son ventas que representan el 80-82% de las unidades totales del proyecto, ¿no? Que garantizan que se inicie la construcción. Entonces, el constructor recibe ya los recursos del crédito constructor, los recursos de la fiduciaria, que es el lugar donde se ha recogido la plata de las personas que han venido separando sus apartamentos, sus viviendas, y arranca el proceso. Esta es la parte que más nos interesa a nosotros cuando queremos hablar de actividad económica, porque aquí es donde se genera el empleo. Las ventas, insisto, muy positivas, segundo año consecutivo rompiendo récord. Sin embargo, no hay actividad económica. Digamos que la actividad económica que se genera en las ventas es realmente marginal. El grueso de la actividad económica asociada a la construcción se da, por supuesto, en el inicio de obra. Bien, este cuadro que ustedes están viendo, y aquí no voy a tener tal vez un minuto, es un cuadro que por detrás tiene miles de horas hombre de trabajo. Tenemos 20 regionales, ¿sí? Prácticamente todo el país, más del 95% de la actividad edificadora representada en estas regiones, y las 4 variables que estábamos viendo atrás: lanzamientos, iniciaciones, ventas y la oferta. La oferta es una fotografía en el momento del tiempo, ¿sí? De cuántas unidades están ofreciéndose en el mercado. Los invito a que miremos primero la parte inferior, el total, y miremos las ventas, ¿no? Se vendieron casi 240.000 unidades el año pasado, crecimiento del 16,4%, y si nos vamos hacia arriba, el vector es prácticamente verde. De nuevo, le atina Juan Carlos cuando nos habla del protagonismo de la vivienda social. Fíjense la participación de la vivienda social en los mercados más grandes. Bogotá generalmente era 50% históricamente y está casi en el 68%. Miren Valle. Valle solía ser el quinto mercado, ya supera Cundinamarca y Antioquia, ¿no? Y el caso del Valle está asociado a unos planes parciales que colocaron mucha vivienda social, casi 88%, Cundinamarca 70%, en Antioquia es del 46%, pero miren, Caribe 86%, Tolima 91%, entonces en total en el país 70% de vivienda social. Muy bien las ventas, 240.000 unidades vendidas, pero se lanzaron solamente 218.000, ¿no? Entonces fíjense que el ritmo de absorción del mercado fue más rápido que la capacidad que tuvieron el negocio mismo de nutrirse de nuevo y reiniciar el proceso. Entonces, por eso tenemos una leve reducción de la oferta, absolutamente nada preocupante. En materia de lanzamientos, Bogotá y Valle ya empiezan a mostrar como el cambio en ciclo. Hay un punto aquí en Bogotá que tocaremos más adelante, y en Valle pues ya es el agotamiento del suelo disponible en el plan parcial que les estaba mencionando. En todo caso, pues muy positivo y muy verde. 30% de crecimiento en iniciaciones. Esto nos debería poner muy felices a todos. O sea, esto debería sacarnos una sonrisa, porque es la generación de actividad económica. Esta es la mejor noticia del año pasado. Hace un año estábamos en un evento hablando de que se había vendido mucho en 2020, pero que 2021 debería ser el año del delivery, ¿no? De iniciar fue la consigna. Pues aquí está, 167.000 unidades, crecimiento del 30%. Voy a pasar con algunos gráficos mostrando el comportamiento de los últimos años, aquí los últimos 5 años, lanzamientos, ¿no? Fíjense el comportamiento. Una curva así es imperceptible la pandemia, ¿no? En esta curva, en los lanzamientos, no hay ninguna caída, ¿no? Muy buena participación de este color azul oscuro, que son el segmento bajo de vivienda, ¿no? Y el azul, que son el segmento medio
y el segmento alto, les voy a invitar a que le pongan también atención, porque es una de las buenas noticias también que nos deja el mercado en el último año, y es la recuperación del segmento medio y del segmento alto de vivienda. Hemos sacado al lado aquí lo que ha ocurrido en los últimos trimestres, ¿no? Los lanzamientos se vieron afectados por los bloqueos y movilizaciones de abril del año pasado. Entonces se vio este bache, pero terminó, digamos, el año con una tendencia creciente. Y si uno lo mira históricamente, estos son los trimestres de los últimos 5 años, pues podemos ver que este último año, 2021, hubo un salto en el promedio, ¿no? Es fácil ver que en el promedio general hubo un incremento. En iniciaciones, pues de nuevo, buen comportamiento. Fíjense el segmento medio, más de 40,000 unidades, ¿no? Supera el año prepandemia, incluso el 2018, ¿no? Entonces, el segmento medio es muy importante. ¿Y por qué lo destaco? Porque la vivienda social, si bien es muy importante también, como no es una vivienda que se entrega terminada, no tiene tanto impacto sobre las cadenas de suministro, como lo tiene el segmento medio o el segmento alto, donde hay más valor agregado. En general, los semestres, el último trimestre un poco desacelerado, pero pues nada, digamos, que preocupe. Si uno lo mira también históricamente, pues podemos ver que luego el 2020 hemos venido en un proceso en el que el promedio se ha elevado en materia de iniciaciones. En ventas, pues miren esta curva tan bonita, ¿no? Un crecimiento continuo en ventas, con un nivel récord, muy buena participación de la vivienda social y de los segmentos medio y segmento alto. Aquí igualmente pues se alcanza a ver un promedio que crece en los últimos trimestres. Los desistimientos, ¿cómo van? Que esta es una medida también importante, el que nosotros estamos siguiéndole la pista continuamente. La línea horizontal nos muestra el promedio de largo plazo. Ustedes se pueden dar cuenta que el indicador de hecho va hacia abajo, entonces no hay preocupación por esa vía. Es decir, la gente que está separando apartamentos y viviendas ha continuado haciéndolo, no tenemos desistimientos que nos preocupen. Ese es en general, digamos, como el panorama nacional, que como se pueden dar cuenta es muy, muy positivo. En Bogotá, Cundinamarca, ¿qué tenemos? Estos son los lanzamientos. Aquí quiero hacer énfasis en que este color, que es para Bogotá, esta línea muestra los lanzamientos de los últimos 12 meses a cada mes, ¿no? Este es entonces, aquí estamos como alrededor de septiembre del año pasado, ¿no? Los últimos 12 meses a septiembre. Entonces, estábamos viendo un proceso, una desaceleración. Si bien estamos muy por encima del promedio, ya en Bogotá empezamos a desacelerarnos. Cundinamarca, digamos que, yo insisto, estaba en otro ciclo, pues se mantiene, digamos, en sus niveles promedio, pero Bogotá por encima. Cuando lo separamos por segmentos, miren el segmento bajo, ¿no? Despegado. Realmente el éxito en Bogotá y el gran protagonista ha sido la vivienda social en materia de lanzamientos y bueno, de ventas e iniciaciones también ha tenido una participación importante. En Cundinamarca, pues Cundinamarca ha tenido un mercado tradicional de vivienda social importante, ¿no? Que explica el grueso del mercado, pero el segmento medio empieza a mostrar una recuperación en los lanzamientos, un tema que también una noticia que nos llena también de alegría. Entonces, lanzamientos en Bogotá, fíjense que el año pasado estuvimos un poco por debajo de lo del 2020, ¿no? Nos afectó mucho en Bogotá los bloqueos y movilizaciones en los lanzamientos, ¿no? Hubiéramos tenido aquí este pedazo que hizo falta, ¿no? Como para estar muy cerca del promedio general de los demás trimestres, pues seguramente hubiéramos tenido un dato ligeramente superior al del año pasado. En todo caso, es evidente que había una desaceleración de los lanzamientos. Bogotá se está quedando sin suelo de expansión y el nuevo POT lo redujo drásticamente, entonces es importante, digamos, destacar eso que está ocurriendo. Los lanzamientos desde una perspectiva histórica, en todo caso, se muestran en el último año en un nivel por encima del promedio histórico. Y la buena noticia es esta, que me gustaría que se la llevaran. Estos planes parciales, estos nombres los vamos a ver continuamente en los próximos 12, 24 meses. Son planes parciales que suman cerca de 55,000 unidades, ¿no?
75% de participación de la vivienda social, ¿no? Muy importante, entonces van a estar alimentando todo el negocio a lo largo de estos 12, 24 meses. Esperemos que paulatinamente se empiecen a dar ahí los lanzamientos. Ya los primeros se empezaron a dar en el plan parcial de Bosa 59. En Cundinamarca, los lanzamientos, digamos, un crecimiento tímido, pero digamos, nada, no muy alto, pero muy buen comportamiento, digamos, insisto, para una pandemia, un periodo de pandemia. Y desde una perspectiva histórica también, digamos, muy sobre el promedio. Bueno, me están afanando aquí para ir cerrando. En iniciaciones, esta es la región, tenemos por acá Bogotá. Fíjense cómo se disparan las iniciaciones. En Cundinamarca, si va hacia abajo, insisto, hay un componente cíclico y hay otro componente de lo que les mencionaba en algunos municipios, problemas por suspensión de licencias. Crecimiento principalmente en iniciaciones por el segmento bajo, pero miren el segmento medio, incluso el segmento alto. Entonces, muy buena noticia para Bogotá en ese sentido. Cundinamarca, el ajuste se dio principalmente en el segmento bajo, donde las iniciaciones se han venido desacelerando por las razones que ya habíamos señalado. Bien, acá pues este dato es muy importante. Miren el comportamiento de iniciaciones del segmento medio, del segmento alto también recuperándose frente al año pasado y acercándose a los datos prepandemia. En el caso del segmento medio lo supera con creces, que hemos señalado, pues una noticia muy positiva. Bien, voy a pasar acá un poco más rápido. Las iniciaciones en Cundinamarca, como lo señalaba, desacelerándose por cuenta de los problemas en licenciamientos. Y cerremos ya aquí con ventas, un poco mostrando también lo ocurrido, y es que las ventas están asociadas principalmente al segmento bajo, ¿no? Lo podemos ver aquí en el acumulado. En Cundinamarca también, ¿no? El segmento de viviendas sociales es el que más explica. Sin embargo, recuperaciones leves en el segmento medio, segmento alto, que se van a consolidar a lo largo de este año. En Bogotá también un gráfico muy bonito de ventas, con cifras récord de ventas que nos llenan de mucha alegría. Desistimientos en Bogotá no preocupan, ni en Cundinamarca. Estas son las ventas de Cundinamarca, ventas históricas, y quiero pasar aquí a ver los desistimientos también en Cundinamarca. Entonces, el panorama Bogotá-Cundinamarca no preocupa en absoluto. Se consolidan segmentos medios y segmentos altos, a pesar de que el protagonismo lo sigue teniendo la vivienda social. Entonces, por ese lado, positivo todo. Rápidamente, algunas cifras de financiamiento. Los desembolsos van muy bien, ¿sí? Crecieron, y eso explica también en parte lo que ocurrió el año pasado. Es el sector financiero, los bancos estuvieron dispuestos a seguir prestando recursos sin problemas. La cartera se comporta bien. La cartera hipotecaria, digamos, es la que tiene el menor castigo del mercado, es la de mejor comportamiento comparada con otras carteras, la cartera de consumo o la cartera comercial. Entonces, por ese lado no hay riesgo. Y lo que mencionaba Juan Carlos en su intervención, en su introducción, los subsidios. Fíjense que el año pasado tuvimos muy buen comportamiento de Mi Casa Ya, ¿no? Los subsidios y las coberturas tuvieron unos crecimientos importantes y explican que nos haya ido también en este 2021. En coberturas también. Perfecto. Cierro con riesgos y oportunidades. El gran riesgo para la actividad edificadora, el comportamiento de los costos, ¿no? Este es el crecimiento total. Miren la fuerza que lleva esta curva, sobre todo explicada por materiales. Hemos visto el acero, hemos visto en el petróleo y los plásticos. La cadena se ha visto afectada con fuerza, ¿no? Ha afectado a todas las ciudades, algunas con más fuerza, Armenia, Bucaramanga, ¿no? Bogotá al 6,4%, a nivel nacional casi un 7%, pero hay que tener en cuenta esto. Están creciendo el precio de la vivienda nueva a nivel nacional alrededor del 5,4% y sus costos crecen alrededor del 7%. Entonces, ahí hay un riesgo que puede ser la presión sobre los márgenes de utilidad del negocio. Cierro con este último gráfico.
mostrándoles y dejándoles las proyecciones que tenemos para Bogotá a nivel nacional y Cundinamarca de lo que fue el 2021 y lo que será el 2022. Solo destacaré este. En materia de ventas, en Bogotá esperamos todavía un crecimiento, aunque ya una tasa no de 2 dígitos, como fue la del año pasado, sino a un comportamiento y una moderación, crecimiento de 1 dígito, pero lograríamos todavía un nivel de ventas más alto. Con esto, Juan Carlos, Elena, creo que cierro mi presentación y Juan Mauricio, y quedo abierto a las preguntas que pueda haber. Mil gracias.